Hoy es un día en el que voy a empezar a explicar física para todos aquellos de primero de bachillerato, que estéis en primero de bachillerato, y vais a empezar con la asignatura de física. Queda pocos meses, seguramente algunos estéis terminando con química, otros a lo mejor habéis dado física en el primer trimestre, pero bueno, en general la gente que yo tengo en la academia va a empezar física ahora. Voy a dar una serie de vídeos, no sé cuánto durará, donde explicaré cómo empezar a entender la física y qué nos van a contar los profesores y cómo tenemos que empezar a enfocar esta asignatura. Es una asignatura que requiere entendimiento. Requiere mucho entendimiento porque los ejercicios, si no los entiendes, no hay que pensar, física son fórmulas, no. Como empecemos así, la asignatura se puede complicar. Entonces lo que voy a intentar hacer es explicar la física para que la entendamos todos, ¿vale? Yo no soy físico, ¿vale? Soy ingeniero, probablemente mi enfoque de la física sea un poco más práctico que el que tienen los físicos, pero voy a intentar hacer todo lo posible para haceros llegar el mensaje y que lo entendáis bien. Es importante que antes de empezar con cómo enfocar, entrar en tema de cinemática, dinámica, etc., tengamos en cuenta una serie de herramientas que nos da la matemática para que nosotros podamos entender la física. Entonces vamos a ver qué herramientas nos da la matemática, el campo de las matemáticas, para poder empezar a entender la física. Voy a hacer como 3 bloques, no sé si 2, 3 bloques, y voy a empezar haciendo mención al tema de vectores, ¿vale? Y voy a coger las cositas de vectores, también voy a coger un poquito de trigonometría para que entendamos vectores y espero que lo entendamos todo muy bien, ¿vale? Voy a empezar poco a poco, iré despacio, igual el vídeo se hace un poco largo, luego intentaré poner en los vídeos para que podáis ir viéndolo en trocitos y eso, para que no sea muy agobiante. Bueno, vamos a empezar con la primera herramienta, digamos que estamos en física, y voy a empezar a dar vectores. Y diréis, bueno, empiezas con vectores, bueno, ya veréis como al principio vuestros profesores empezarán con cambios de unidades, factores de conversión, creo que eso ya tengo vídeos también de factores de conversión y demás, pero voy a meterme en el tema de vectores. Del tema de vectores podría extenderme y explicaros vectores como en matemáticas y demás, y ponerme un lío. No, yo voy a coger la parte que me interesa para la física y creo que todos la vamos a entender. Bueno, hay una serie de magnitudes en física que nosotros vamos a medir y que resulta que son vectores, no podemos remediarlo. Ejemplos en física que nos vamos a encontrar de vectores. Bueno, ejemplos en física que nos vamos a encontrar en vectores va a ser la velocidad, la aceleración y fuerza. Hay más, ¿vale? Esos son, pero el primero de bachillerato son esos y al final con un ejemplo más o menos lo podemos entender todos. Hasta ahora, digamos, si pensamos en cuarto de la ESO, hemos hecho ejercicios en los cuales, si todo el mundo ha dado cinemática, ha visto como un coche que lleva una velocidad, pero ese coche que lleva esa velocidad está solamente en una única dimensión. Con lo cual no hay problema. Quiero decir, un coche, cuando te dan el típico ejercicio de un coche, nosotros tenemos un cochecito que va en una dirección, ¿vale? Solamente va en el eje Y. Con lo cual, parece que aquí los vectores, digamos que no hay ningún problema. Te aprendes la formulita, sustituyes los cálculos, lo calculas el ejercicio y todo está correcto. Cuando tenemos caídas, una pelota que cae desde un edificio, pues es un tiro vertical. El vector es verdad que es un vector, obviamente, pero está todo en un solo eje. El problema con los vectores, y lo que quiero explicaros, y las herramientas que quiero utilizar, es los vectores cuando no los tenemos en una dimensión, cuando no está todo el vector en X o todo el vector en Y. Lo mismo ocurre con fuerzas, ¿vale? Nosotros hemos visto la típica cajita, que tenemos una cajita así, y teníamos una fuerza para acá, y tenemos un rozamiento que va para acá. Obviamente, si está en una mesa, tendremos aquí una fuerza normal. Esto yo creo que de cuarto de la ESO todos os acordáis. Aquí está el peso de la caja, y bueno, podemos tirar para allá, y simplemente sumar fuerzas, pero todas están en un mismo plano, en un mismo eje, entonces sumamos unas con otras y sabemos hacia dónde va la caja, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo qué sucede
cuando, digamos, nuestros vectores no están en el eje X ni en el eje Y. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues que el vector no está ni encima del eje X ni encima del eje Y. Vamos a poner un ejemplo claramente. Imaginaros que yo tengo una caja, ¿vale? Yo tengo aquí una caja, y este es el eje Y y este es el eje X, ¿no?, de mi caja. Pero la fuerza que yo hago, en este caso una fuerza, o podría ser que es velocidad, que la caja se mueve a esa velocidad para allá, o con una aceleración, con cualquier cosa que sea un vector, ¿vale? Esa cosa la voy a llamar vector, la voy a llamar v, ¿vale? No es velocidad, es simplemente que le voy a llamar v. Va con una determinada v va a ser un vector que va en esa dirección, hacia arriba, ¿lo veis? ¿Qué sucede? Bueno, sucede lo siguiente, que nosotros tenemos, nuestra caja está sometida a una fuerza, a una velocidad de v en esa dirección. En esa dirección recordamos que un vector tiene dirección, dirección es la línea por donde se extiende el vector, esa es la dirección, y el sentido lo marca la puntita de la flecha, ¿vale? Con lo cual quiere decir que va en esa dirección, hacia allá. Bueno, en este caso no ocurriría nada, y el vector nos lo dan así, puramente. Tenemos el vector velocidad, así, puro, en esta dirección. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, tengo que, si imaginaos que esto es una fuerza, yo tengo que hacer una fuerza, a lo mejor, una fuerza en esta dirección, para acá. Vamos a llamarle, bueno, no hemos llamado v, vamos a poner a este v'. ¿Qué sucede si ahora hay un vector ahí v' tirando de la caja para allá? Obviamente, si estamos en fuerzas, ¿vale? O si son fuerzas o tanto sean velocidades, claro, la caja iba a ir para allá. Bien. Pero ahora resulta que hay una velocidad o una fuerza, lo que queramos, que va en este otro sentido, ¿vale? Lleva este sentido hacia acá. ¿Qué sucederá con mi caja? Claro, ese es un dilema. ¿Hacia dónde va mi caja? Claro, me diréis, hombre, depende de la fuerza-velocidad que tengan esos vectores que tú has puesto ahí. Obviamente, claro que depende de eso. Si este es más grande, bueno, irá para allá, pero aunque vaya para allá, si aquí hay uno que tira hacia este lado, lo que va a suceder es que mi objeto se va a descompensar, no va a ir totado para allá. Este objeto va a quedar descompensado. ¿Por qué? Porque hay una acción de otro vector sobre ese vector. Entonces, claro, aquí aparece un dilema. ¿Hacia dónde va realmente? ¿Cómo puedo yo saber hacia dónde van esa caja? Porque claro, antiguamente, el año pasado, era muy sencillo. Nosotros tenemos una caja, si yo, imaginaros que aquí hago una fuerza de 5 y aquí hago una fuerza de 3, pues este 5 para allá, 3 para acá, 5 menos 3 son 2, pues la caja finalmente, esto imaginaros que es a tiempo 0 y a tiempo lo que sea, pues la caja irá con una fuerza hacia este lado de 2, ¿vale? De 2 newtons, en este caso, que ya estamos hablando de fuerzas de 2 newtons. Newtons, siempre las unidades. ¿Veis? Pero esto es una dimensión. Pero claro, cuando nosotros tenemos esto, es bastante complicado porque no podemos restar a esta, no le podemos restar a este, así, en módulo, ¿vale? Ahora os explico lo que es el módulo. Entonces tenemos que ver tenemos que ver esos vectores, cómo se descomponen, que es la parte fundamental que tenéis que hacer en primero de bachillerato. La descomposición de vectores. Y esto es bueno dedicarle un tiempo, unas horas, ver el vídeo, verlo otra vez, venir a la academia y preguntarme dudas, obviamente, porque no es un tema sencillo. Bueno, ¿cómo podemos descomponer esos vectores? Para poder descomponer vectores, lo primero que tenemos que ver es un vector por separado. Fijaros este ejemplo, lo acabo de poner, luego haremos un ejemplo con números y lo veréis cómo se hace. Pero primero os explico las herramientas. Fijaros, mirad, si yo tengo un vector, volvemos al tema de vectores, yo tengo aquí un vector v, vamos a borrar todo esto, ya lo explico un poquillo, ¿vale? Vamos a ver qué es eso de vectores. Yo tengo un vector que está ahí, ese vector tiene un valor, obviamente, tendrá un valor en número. Esta línea que va desde aquí hasta aquí, este vector, tendrá una magnitud. ¿Qué magnitud tiene ese vector? Bueno, la que queramos, entre cualquier número real, ¿vale? Entre el 0 y el infinito, pues cualquier valor, ¿vale?
eso tendrá un valor. Pero ese vector, ¿cómo lo descomponemos? Para poder descomponer el vector necesitamos un ángulo, y ese es el ángulo alfa, ¿vale? Ahora, ¿en qué lo vamos a descomponer? Bueno, ese vector estará formado por dos vectores. Por dos vectores. Un vector en el eje X, digamos que ese vector que yo estoy poniendo estará formado por un vector en X más un vector en Y. Vector siempre se suele poner una rayita ahí encima. Entonces un vector estará formado por una cantidad en X y una cantidad en Y. Aquí tendremos, si nosotros hacemos aquí un paralelogramo, en este caso un rectángulo, nosotros tendremos aquí una cantidad en X y una cantidad en Y. Fijaros, ahora este vector tiene cierta cantidad en Y y cierta cantidad en X. Es decir, nos podemos imaginar. Imaginaros, por un momento, me miréis a mí, que, voy a poner un poco más hacia acá de la cámara, que tiran de mí hacia adelante, me agarran con una cuerda, tiran de mí hacia adelante y tiran de mí con otra cuerda hacia este lado. Unos tiran para allá y otros tiran para enfrente, hacia donde estoy mirando. ¿Hacia dónde me moveré? Obviamente estos tiran para allá, iré para adelante, pero estos están tirando para allá, con lo cual yo me moveré así, ¿veis? Lo mismo ocurre, pero al final, aunque yo me mueva en esa dirección, esa fuerza, esa velocidad, lo que sea, cualquier vector, se puede descomponer en dos vectores, el que va hacia un lado y el que va hacia adelante. Con lo cual, yo cualquier vector lo puedo descomponer en sus ejes de coordenadas, en el eje Y y en el eje X. Con lo cual, esa cantidad de movimiento, esa cantidad de fuerza que tiene, esa cantidad de velocidad, la puedo descomponer en un eje, en eje X y en eje Y. Con lo cual, este vector lo puedo descomponer en sus ejes coordenados, en VY y VX. Obviamente se podría poner VX y VY, pero la nomenclatura lo que utiliza es una cosa que se llama vectores unitarios, ¿vale? Los vectores unitarios, no hay que complicarse la vida, voy a explicarlo aquí brevemente. Si nosotros tenemos los ejes de coordenadas, en este caso voy a incluir el eje Z, ¿vale? Incluyo el eje Z, este es el eje Y, este es el eje X, imaginaos que este es el eje Z. Vectores unitarios son vectores, un vector, el vector unitario en el eje Y es un vector que se le llama, perdón, en el eje X se le llama Y. Es un vector unitario en el eje Y. Ese vector unitario, ¿vale?, indica la cantidad que hay en ese eje, en el eje X. Es como un vector unitario, es la unidad, con lo cual lo único que indica es una cantidad en ese eje, que esa cantidad pertenece a ese eje, al eje X. En vez de poner Vx, aquí os vais a encontrar muchas veces ese vector con la cantidad que sea, ¿vale?, la cantidad que valga el vector, y vais a ver una Y. Eso quiere decir que es la cantidad que hay de ese vector en el eje X, pero en vez de llamarlo eje X lo vais a ver que se llama Y. Este vector unitario que se pone en el eje Y se llamará J. Y este vector unitario que se extiende a lo largo del eje Z es el vector K, ¿vale? Con lo cual, cuando hable del eje X habrá una Y, cuando hable del eje Y habrá una J y cuando hable del eje Z habrá una K. Y nos ahorraremos poner Vx o Vi. Esto será una cantidad, la que sea, en J, ¿vale? Voy a trabajar hoy en dos unidades, en Y y en J. Ya veremos más adelante, a lo mejor en ejercicios también habrá profundidad. Pero al principio de física, sobre todo los primeros temas de bachillerato de ciencias, corresponden a cinemática, dinámica y normalmente son en dos dimensiones, ¿vale? Podría ser en tres, sí, pero normalmente son en dos dimensiones. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que esto es importante. Son los vectores unitarios que pertenecen a cada uno de los ejes y sirven para indicar en qué eje se está produciendo esa cantidad de velocidad, esa cantidad de fuerza, esa cantidad de lo que sea, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, este vector yo lo voy a descomponer
este vector lo voy a descomponer en una cantidad en i y una cantidad en j. Una cantidad, ya digo, de lo que sea. Vale, ¿y cómo consigues esas dos cantidades? Esa cantidad en i y esa cantidad en j. Pues aquí tengo que recurrir a, hemos dicho vectores, tengo que recurrir a trigonometría, pero trigonometría básica, trigonometría de cuarto de la ESO, la primera trigonometría que aprendemos. Entonces, si os fijáis aquí, lo que hay es un triángulo rectángulo, ¿lo veis? Es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo que he llamado alfa, ¿vale? Triángulo rectángulo, estos son 90 grados. Entonces, si os fijáis, yo puedo descomponer la velocidad en VI y Vx, con lo cual la velocidad será igual a, VI, por ejemplo, vamos a descomponer VI. Voy a empezar más atrás del todo, antes de esto, para que veáis dónde sale la fórmula. El seno de alfa, ¿no?, será igual a VI partido por V. Cateto opuesto partido por hipotenusa. VI partido por V. Y el coseno de alfa será Vx partido por V. ¿Lo veis? Con lo cual, de aquí yo me puedo despejar VI. Simplemente V pasa multiplicando. Con lo cual, aquí tendré que VI es igual a V por el seno de alfa. Y Vx será igual a V por el coseno de alfa. ¿Veis qué sencillo? Entonces yo, mi vector, el vector que a mí me dan, lo puedo poner como V por el seno de alfa en I. ¿Veis? En vez de poner simplemente, en vez de poner aquí VI, todo esto sería, perdón, estoy diciendo mal, coseno de alfa en i, eje x, ¿vale? Todo esto es Vx, más V por el seno de alfa en j. ¿Veis? Vx será V por el coseno. Esta i es lo que os decía de vector unitario. Esto dice que es en el eje, esto indica el eje donde estoy. Indica que es en el eje x, es una cantidad por el vector unitario en el eje x, y esta es una cantidad en el vector unitario en el eje j. ¿Vale? ¿Entendéis? Esto es importante saberlo y, bueno, a partir de aquí, pues es una manera de calcular la descomposición de un vector. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se descomponen vectores? Necesitamos el ángulo y así podemos descomponer el vector tanto en x, en el eje x y en el eje y. Es descomposición de vectores. ¿Para qué necesitamos descomponer vectores? Voy a poner un ejemplo, después lo último haré un ejemplo y veréis para qué se usa. Exactamente para sumar y restar vectores unos entre otros, ¿vale? Pero bueno, eso al final lo resolveré. Ahora también quiero que entendamos una cosa que también considero que es importante del tema de vectores. Aparte de esto, hay muchas más cosas, ¿vale? Está el producto escalar, está el producto vectorial, pero bueno, todo eso más adelante lo podemos ir aprendiendo en física. Pero esto sí que os acabo de explicar, es fundamental, ¿vale? Si nosotros queremos poner un vector, el que sea, y poner el vector unitario de ese vector, para poder poner el vector unitario de un vector, basta con, si yo quiero poner el vector unitario de un vector, basta con poner el vector y dividirlo entre el módulo del vector, ¿vale? Si yo pongo el vector y lo divido entre el módulo del vector, tendré el vector unitario. ¿El vector unitario qué nos indica? El vector unitario nos indica la dirección y el sentido hacia dónde va el vector, únicamente. Pero es unitario, solamente tiene una unidad. Es como si fuera la flechita que te dice hacia dónde va, nada más, ¿vale? No te dice, no está dentro la magnitud real del vector. La magnitud real del vector sería el vector en sí, ¿vale? ¿Para qué sirve el vector unitario? Bueno, el vector unitario lo utilizaremos, sobre todo, muchas veces en problemas normalmente yo lo he usado en campo eléctrico, ¿vale?
que es más adelante, es en segundo de bachillerato, a veces os darán algo en primero de campo eléctrico, depende del profesor, de cómo avance la asignatura, y ahí lo podemos ver. No obstante, yo voy a poner un ejemplo para que también lo entendáis, ¿vale? Entonces vamos a manejar con un ejemplo todos estos conceptos, tanto el de descomposición de vector como vector unitario, para que veáis qué es cada cosa y espero que lo entendáis bien y bueno, me preguntéis dudas cuando vengáis a la academia. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se usa estos vectores. Si ya habéis copiado los apuntes que acabo de dar, vamos a hacer bien esto, una línea, ¿vale? Así, y imaginaros que yo tengo aquí un vector de, voy a poner las unidades, tengo una fuerza, ¿vale? De 5 newtons. Imaginaros que tengo fuerza de 5 newtons, este es el eje Y, este es el eje X, y el ángulo que me dan son 30 grados. Con un ejemplo lo vamos a ver enseguida. ¿Cuánto va a valer el módulo de la fuerza? El módulo de la fuerza va a ser de 5 newtons. Vale, ¿en qué dirección y sentido tiene la fuerza? Ahora es cuando tengo que descomponer. Bueno, pues tengo que calcular fuerza en Y, que recordar era 5 por el seno de 30 grados, y fuerza en X, que será 5 por el coseno de 30 grados. Aquí, en física, normalmente los ejercicios lo pondréis con decimales, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a poner ahora como si fuera matemáticas, porque estoy usando una herramienta de matemáticas y quiero seguir en el terreno de las matemáticas, y esto sería 5 por 1 medio, sería 5 medios newtons. Este número, lo que yo trataba de decir ahora, es que esto lo podemos poner con decimales, 2,5, ¿vale? Y este de aquí sería 5 por raíz de 3 partido por 2 newtons, ¿lo veis? Muy bien, fijaros, el vector, ¿cómo nos quedaría? El vector fuerza, si lo pongo en descompuesto, en sus dos vectores fundamentales, me quedaría 5 por raíz de 3 partido por 2 en Y, ¿vale? Más 5 partido por 2 en J. Y esa sería la cantidad de fuerza que hay en cada uno de nuestros ejes. Esta cantidad de fuerza hay en Y, esta cantidad de fuerza hay en J. Y ese vector estaría dispuesto y disponible para ser sumado con otro vector, ¿vale? Y ahora veremos otro ejemplo donde haré esto. Y ahora, si yo quiero saber el vector unitario, es decir, yo simplemente lo que quiero saber es hacia dónde va mi vector. Bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es dividir, recordad, la fórmula es el vector dividido entre el módulo. Vale. ¿Cómo se haría esto? Bueno, yo tengo mi vector 5 raíz de 3 partido por 2 en Y más 5 medios por J, ¿vale? Esto lo tendré que dividir entre el módulo del vector. El módulo del vector es la raíz, bueno, el módulo del vector todos sabemos que es 5, ¿vale? Pero para que veáis cómo se calcula también el módulo de un vector, sería la raíz cuadrada, ¿veis? Si esto es FI y esto es Fx, el módulo de un vector será la raíz cuadrada, Pitágoras, ¿vale? Fx al cuadrado más Fi al cuadrado. Quizás de esta forma, no sé si os lo he dicho antes, pero por Pitágoras podemos calcular cuál es el módulo de ese vector, con lo cual yo lo puedo dividir entre el módulo de esto, 5 por raíz de 3 partido por 2 al cuadrado más 5 partido por 2 al cuadrado. ¿Vale? Si nosotros hacemos esto, aquí me quedaría raíz de 3 al cuadrado serían 3, 3 por 25 entre 2 más, vamos a ver, ¿no? Me quedaría esto al cuadrado más esto al cuadrado, al final, y luego la raíz de todo eso, ¿vale? Al final, aquí me quedaría 5 raíz de 3 partido por 2 en Y más 5 medios en J, y aquí si hacemos estas operaciones va a dar 5, ¿vale? Lo podéis hacer con vuestra calculadora. Fijaros que raíz de 3 serían 3, 3 por 25 son 75, 75 medios, y aquí me quedaría 25 entre 2, con lo cual se me quedaría
75 más 25 medios se me quedaría, a ver, son 3 por 25 serían 75, perdón, 75 cuartos y, porque el 2 también hay que elevarle, y 25 cuartos. 25 cuartos más 25 cuartos serían 100 cuartos. 100 cuartos dividido entre 4 serían 25, la raíz de 25 es 5. Lo podéis hacer con la calculadora, ¿vale? Pero va a dar 5, porque es el módulo. Entonces ahora simplemente si dividimos esto entre esto, nuestro vector unitario de fuerza unitaria sería raíz de 3 partido por 2 en i más 1 medio en j. ¿Veis? Ese sería nuestro vector unitario. Es muy fácil de ver cómo, si os fijáis, esto es el coseno y este es el seno del ángulo de 30 grados, ¿vale? Era lógico que nos diera eso. Bien. Si yo ahora esta fuerza, este vector unitario, le multiplico por el módulo de nuevo, vuelvo a tener el vector que tenía antes, lógicamente. ¿Vale? Esta parte de aquí es súper importante cuando veamos campo eléctrico, ¿vale? Porque normalmente en los vectores se utiliza bastante esta formulita, ¿bien? Y sobre todo en la universidad también lo usan bastante, ¿vale? Bueno, todo esto sería en newtons, el vector unitario también, y esto sería en newtons, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la descomposición de vectores. Ahora voy a poner un ejemplito de cómo se suman vectores. Todo esto que os he explicado, cómo se suman vectores, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el ejemplo para que lo veáis. Imaginaros que yo tengo esto y ahora me voy a inventar, tengo aquí un vector que va hacia arriba, es una fuerza prima igual a 7 newtons y el ángulo que hay aquí son 60 grados. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo se haría este ejercicio. Bien, tenemos que descomponer las dos fuerzas, obviamente, porque esta fuerza de aquí también se descompondrá en fuerza en Y y, obviamente, fuerza en X. Fuerza en Y y fuerza en X. ¿Cómo descomponemos la fuerza? Ya lo he explicado con trigonometría básica. Vamos a empezar a descomponer, vamos a llamarle prima y prima a cada una. Vamos a descomponer la fuerza, esta la dejamos en 5 newton, con lo cual ya tenemos que la fuerza que hemos descompuesto antes, la fuerza que teníamos al principio, era 5, ¿no? Por raíz de 3 partido por 2 en I, más 5 medios en J, ¿vale? Esto lo sacamos de justamente el ejemplo que acabo de hacer ahora. Y para hacer esta de 7, pues tendremos fuerza, será igual a fuerza prima, ¿vale? Hemos llamado fuerza prima. Y empezamos con la fuerza en X. Fijaros que la fuerza en X va hacia la izquierda, ¿lo veis? Va hacia la izquierda. Hacia la izquierda es el sentido negativo. Es muy importante, que tampoco os lo he dicho, pero además, bueno, sí os lo he dicho, os he dicho que las fuerzas tenían un sentido. El sentido que tenían las fuerzas, perdón, los vectores tienen un sentido. Ese sentido, ¿os acordáis que os dije que era la puntita de la flecha? Bueno, pues puede ser una flecha hacia arriba o hacia abajo. Esa puntita de la flecha, si la cambio, si a un vector le cambio el signo, es que la puntita de la flecha va en sentido contrario. Es decir, que si esta fuerza va hacia la izquierda, esta fuerza prima en X va hacia la izquierda, esa fuerza será negativa. Menos 5 por el seno de... Perdón, el coseno de 60 grados es igual que el seno de... Esto no son 5, son 7. 7 por 1 medio en I más 7, este es positivo. ¿Por qué le pongo positivo? La fuerza en I', porque esta fuerza va hacia arriba, ¿vale? 7 por raíz de 3 partido por 2. El seno de 60 grados es igual al coseno de 30, ¿vale? Bueno, entonces esas serían las dos fuerzas que tenemos. Tendríamos esta fuerza y esta fuerza. Esto de aquí es fuerza en X' y esto de aquí es fuerza en Y', ¿vale?
que eran las que he calculado. Entonces ahora tengo que sumarlas. ¿Cómo lo sumo? Pues sumando. Simplemente tengo que sumar esto con esto y ya estaría. De ahí me puedo sacar la fuerza total. Con lo cual, la fuerza total sería esta. Sería 5 raíz de 3. 5 raíz de 3 partido por 2 menos 7 medios. ¿Vale? En I. Y esta fuerza sería más 5 medios más 7 raíz de 3 partido por 2 en J. ¿Vale? Vamos a sumar eso, lo voy a hacer con la calculadora para ver cuánto sale, poner el número absoluto. Ya os digo que en física no hace falta que lo pongáis con raíz y todo eso, ¿vale? Podéis poner el número que te da aproximadamente, ¿vale? 5 por raíz de 3 dividido entre 2 menos 7 medios 0,83, voy a ponerlo así, fuerza total sería 0,83 positivo en I, con lo cual mi objeto seguiría yendo hacia allá, más 5 medios más 7 por raíz de 3 partido por 2. 8,56. 8,56 en J. Newtons. ¿Veis? Esta sería la fuerza con la dirección del sentido. Fijaros que sería 0,83. Si nosotros volviéramos a representar hacia dónde va, avanzaríamos, en vez de avanzar esta cantidad, avanzaríamos un poquito menos, ¿sabes? Esto se quedaría como con 0,83. Podemos también calcularnos el ángulo, ¿vale? Si nosotros dividimos el seno entre el coseno y hacemos arco tangente, podemos sacarnos el ángulo. Es decir, la fuerza total, ¿vale? Voy a borrar esto. La fuerza total quedaría representada con una cantidad de 0,83 hacia acá y una cantidad de 8,56 para arriba. ¿Veis? Y esto, no lo sé, estoy poniendo aproximadamente, sería así. Este ángulo seguramente me dé mayor de 30 grados, ¿vale? Porque la otra fuerza era hacia acá, ¿entendéis? Entonces ha subido, el valor en I es superior. Mientras que el valor en X se ha hecho más corto, lógicamente, porque iba en esta dirección, ¿lo veis? Y más o menos esa sería nuestra fuerza final. ¿Cómo me calculo el ángulo? Para hacer el ejercicio completo, ¿cuál sería el nuevo ángulo? Pues simplemente tenemos que para calcular alfa, tangente de alfa es igual a 8,56 partido de seno partido por coseno de 0,83, con lo cual alfa será igual a 8,56 dividido entre 0,83 y el cotangente 84,46 grados. Veis que el ángulo ha cambiado bastante, de algo que teníamos a 30 grados, al hacer una fuerza en esa dirección y en ese sentido, ha cambiado bastante el ángulo. ¿Bien? Bueno, espero que hayáis entendido el ejercicio, que entendáis cómo se descomponen vectores y luego ya veremos cómo lo vamos a usar mucho en los ejercicios tanto de cinemática, velocidad cinemática y dinámica. Y bueno, para mucho más, para choques, física. Hay que entender muy bien vectores, hay que entenderlo genial, porque si no, aunque nosotros no sepamos las fórmulas, no vamos a tener bien los ejercicios, ¿vale? Bueno, pues seguiré explicando más cositas para la asignatura de física y para que podamos empezar por buen camino y sacando buenas notas.